Viquita, adelante. Bueno, muy buen día para todos. Em, Quiero contarles pues que yo misma he experimentado temor y uno de mis grandes temores solía ser la crianza de los hijos, el futuro de los hijos, el enemigo rodeando a los hijos, el mundo caótico en el que vivimos y cómo esto iba a afectar a los hijos. Y bueno, Dios es tan grande y tan misericordioso que Él eh, hace posible que uno venza el temor cuando confía en Él. Y hoy nuevamente quiero glorificarlo y agradecerle delante de ustedes por la bendición y la provisión. Ayer celebramos el grado profesional de nuestro hijo Andrés, un hombre hecho y derecho, responsable. Estoy segura que conforme al corazón de Dios y con propósitos en Él, aunque Él aún no lo ha descubierto. Pero un día mi esposo y yo dijimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso ya está pasando, pero la clave tiene que ver con la confianza. Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. La exposición va a ser más bien corta, creo que es más enriquecedor si tenemos más tiempo de conversar entre todos. Em, Muchas veces nosotros tenemos, incluso siendo cristianos, temores cotidianos y temores trascendentes. Temor a perder el control, temor a quedar mal, temor a perder la salud o a la enfermedad, temor al fracaso, a la muerte, a la traición, a un atraco, a un accidente, a la guerra civil, a que un gobierno que no nos gusta se perpetúe en el poder, al nuevo orden mundial, al apocalipsis. Hay tantos temores. Es natural para el ser humano experimentar temor. Es una emoción básica que está en nosotros y que nos permite en el mundo en el que vivimos poder reaccionar para luchar o para huir y sobrevivir. Em, de tal manera que no por el hecho de ser cristianos, creyentes o tener una fe muy firme, vamos a eliminar 100% la opción de experimentar temor. La clave aquí, ¿cuál es? ¿Qué hacemos con ese temor? ¿Nos quedamos ahí? ¿Lo gestionamos? ¿Y cómo hacemos para gestionarlo adecuadamente, conforme a lo que la palabra nos enseña, ¿no? Hay muchas técnicas y hay muchas estrategias que provienen de la psicología, pero para nosotros nuestro primer marco de referencia es el texto bíblico y allí encontramos una riqueza enorme y una riqueza enorme que muchas veces casi que es complemento con lo que la ciencia y la teoría ha descubierto. Veamos temores en el liderazgo. Muchos hombres de Dios han experimentado temor. Experimentó temor Abraham, experimentó temor Elías, Pedro temió, Pablo también temió. Vamos a enfocarnos un poquito en Abraham. Esto daría para una sesión el análisis del temor de cada uno de ellos, pero miremos a Abraham. Abraham, un líder escogido por Dios. Abraham temió y ese temor lo llevó a mentir. Y no solo a mentir, sino a llevar a su esposa Sarai a mentir también. ¿Por qué? Por el temor que experimentaba frente al faraón de Egipto donde habían llegado. En ese entonces era factible que una mujer bella quisiera ser tomada o desposada y a su esposo asesinado para poder quedarse con la mujer. Es la razón por la cual Abraham temía y le dijo a Sarai, di que eres mi hermana en lugar de mi esposa. Así recibiré el favor del faraón.
el faraón será amable conmigo y no me matará. Abraham temió. Pero no solamente eso, además de, además de haber temido y haber mentido, Abraham derrotó al rey Kedorlaomer y a sus aliados y recuperó a Lot y a sus posesiones y todo lo que se había llevado de Sodoma este rey con sus aliados. 4 reyes habían sido avasallados y robados, pero Abraham con 318 hombres recuperó bienes y recuperó a la gente que se habían llevado. Ahí vemos a un Abraham valiente, un Abraham que fue a buscar al enemigo y con 318 hombres recuperó lo robado, lo perdido. Sin embargo, Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo, tu protector. ¿Por qué le dijo eso? Porque era natural que Abraham sintiera temor. Lo conocía. Ya Abraham había experimentado temor antes cuando mintió. La presencia del Señor no creo que fuera lo que atemorizara a Abraham y la razón por la cual Dios le dijera no temas, porque para Abraham no era extraño recibir instrucciones del Señor. Pero lo que sí pienso que en este texto se revela es que la expectativa de futuro, la expectativa de futuro era lo que le generaba temor a Abraham. Por eso Dios le dijo, no temas, yo soy tu escudo, yo soy quien te protege. En ese pasaje hay una advertencia y hay 2 promesas. La primera, yo soy quien te protege, es decir, Dios. Dios le dice a Abraham, yo soy quien te protege, yo soy tu escudo. La segunda, la promesa, es que recibirás, Abraham, una recompensa que será muy grande. Vas a recibir un heredero, vas a tener muchos descendientes casi como las estrellas. La tierra como herencia, toda la que tú puedas mirar va a ser tuya. Pero Abraham, temeroso frente al futuro, a los desafíos, a las probabilidades, le dice en el verso 2, oh Señor, yo ni siquiera tengo hijos, yo ni siquiera, o sea, está diciendo yo soy insuficiente, de alguna manera está diciendo yo soy viejo, yo soy débil, no puedo, me embargan las dudas. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente esta tierra la voy a poder poseer? Y si ustedes van al texto, ustedes encuentran la claridad sobre esto que les estoy contando. Cuando pienses que tú no puedes, como pastor, como líder, recuerda que el Señor te dice, yo puedo, yo soy el que soy, yo soy tu escudo, yo soy el que hace las cosas posibles, el que hace que las cosas pasen, y yo te protejo. No, yo soy el que soy, si tú no, yo sí. En otras palabras, le está diciendo, confía en mí. Elías, por su parte, temió después de vencer los brujos de Baal. Extraño, ¿no? Después de una victoria, experimentar temor. Bueno, y yo los invito a ustedes a que vayan a, a estudiar a Elías, a ver qué fue lo que pasó con él. De pronto en otra oportunidad tendremos oportunidad de estudiarlo. Pedro temió por el peligro de persecución y muerte de cruz, pero eh, en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, pues no es fácil ser obedientes, no es fácil mantenernos enfocados. ¿m? Ante una realidad de peligro, que este cuerpecito, el organismo, está diseñado para reaccionar, para poder sobrevivir. ¿m? Jesús nos dejó su espíritu en Pentecostés y gracias a eso, pues los apóstoles vencieron el temor. ¿m? Por él confiaron plenamente y se fortalecieron para cumplir la tarea encomendada a pesar de todos esos riesgos y peligros. Pablo temió por la debilidad de la comunidad
Y Pablo habló del temor reverente. Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos experimentar temor y muchas circunstancias que nos pueden hacer experimentar temor. Ustedes, hombres a su imagen, si van a ser líderes estratégicos para impactar naciones desde el área de influencia de cada uno, desde su rol, desde su vocación, acercándose a esferas de gobierno para hacer testimonio como Daniel y como José, van probablemente a ser burlados, rechazados, traicionados, juzgados, perseguidos, quizás vendidos, encarcelados o desterrados, pero solo van a poder vencer el temor y cumplir la misión con el temor reverente a Dios, que te lleva a confiar plenamente en Él. Si te abandonas a su guía y sueltas totalmente el control, desde tu identidad como hijo, manifestando a Jesús, vas a poder tener alejado de ti el otro temor, el que te esclaviza. Vas a poder gestionar el temor. No te elimina la experiencia de temor, pero la confianza en Dios es la que nos permite gestionarlo adecuadamente como lo hizo Jesús. Ustedes saben esto. 365 veces dice en toda la Biblia, no temas. 80 veces, 80 oraciones, en modo imperativo, dijo Jesús, no temas. Así que el Señor ordena en el manual del fabricante, en nuestra Biblia, palabra de Dios, el Señor ordena que no temamos. Y Jesús, como modelo, y esta es la clave de la gestión emocional basada en principios de reino, Jesús confió en el Padre y Jesús venció el temor. Esto lo vemos en el pasaje en el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos, donde Jesús experimentó angustia hasta la muerte. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a venir. Pero ¿qué hizo? Confió en el Padre, fue al Padre, le entregó su voluntad a la voluntad del Padre y confió en Él. Por confiar en Él pudo cumplir la misión. De esta manera Jesús venció el temor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo eliminó de su vida? No, lo experimentó, pero lo gestionó adecuadamente. Esta es la clave. Para nosotros, cuando somos creyentes, lo máximo. ¿Mm? Veamos entonces que hay unas clases de temor. Hay un temor que es esclavizante recording that y hay un temor que es libertador. El temor esclavizante es el que nos paraliza. El temor esclavizante es el que nos hace tener eh, una angustia interna hacia ese futuro incierto, hacia esa falta de control personal. ¿Mm? Pero el temor libertador es el temor del que nos habla el texto bíblico, el que nos habla Pablo, el temor reverente a Dios, el temor reverente que nos lleva a la confianza en Dios. Ese es un temor que nos libera. Así que basado en esto, pues hay un temor que no es bueno y hay un temor que es bueno. El temor reverente a Dios es el que nosotros necesitamos cultivar, eh, que significa respeto y confianza. Y el temor esclavizante es el que experimentamos frente a cualquier otra circunstancia. ¿Mm? Ese nos esclaviza. Pero veamos algo que es muy importante. El lugar del temor es dentro de nosotros. ¿Mm? Y empieza aquí. Si yo tengo claro lo que el texto me dice, si yo interiorizo eso y si yo estoy preparado día a día con la palabra de vida,
con ese temor reverente al Señor, confiando en Él plenamente, me va a ser mucho más fácil gestionar mi temor. ¿Mm? Porque lo creo aquí, entonces lo experimento de esa manera. ¿Mm? Y resulta que además el temor lo podemos experimentar frente a cosas reales, peligros reales que están allá afuera, un arma apuntando, un camión que se viene de frente, eh, la expectativa de que algo vaya a pasar es más bien imaginario. Y hay que diferenciar temores reales de temores imaginarios. Los temores imaginarios son aquellos que ocurren o que experimentamos o sentimos cuando pensamos en algo que aún no ha ocurrido. Nos estamos anticipando. Tenemos pensamientos negativos, catastróficos, distorsiones cognitivas de algún modo. ¿Mm? Ese es un temor interno, imaginario, producido por el pensamiento. Y resulta que el pensamiento es nuestro. Yo debo gobernar mi pensamiento. ¿Mm? Y si el consumo de redes sociales y el consumo de noticieros alimenta este temor interno imaginario, entonces ayunemos todo eso. Entreguémoselo al Señor, confiemos en Él y sigamos la vida haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Frente a los temores reales, el cuerpo va a reaccionar. Si me vienen a perseguir o atracar, de manera automática, inconsciente, mi cuerpo se dispone fisiológicamente para que yo huya o para que yo luche, simplemente por supervivencia. El cuerpo está diseñado de esa manera. Tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático que cumple esa función para ayudarnos a sobrevivir. ¿Mm? Eso está aquí. Eso es algo que no puedo evitar, no puedo controlar, ocurre en milisegundos. eh, por más cristiano que yo sea, si en este momento donde está cada uno de ustedes suena un estruendo, ustedes se van a sobresaltar y van a voltear a ver de dónde proviene el estruendo, porque es una respuesta fisiológica que me lleva a una respuesta conductual consecuente y eso es perfectamente natural. El texto nos dice en el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo que amarra, ¿no? Pero el que confía en Dios, en el Señor, estará seguro. ¿Mm? Si yo interiorizo esto aquí, aunque mi cuerpo tenga una respuesta fisiológica y conductual, rápidamente yo puedo gestionar eso que mi cuerpo está experimentando. ¿Mm? Gestión significa regulación, lo que en el texto también nos hablan del dominio propio, ¿no? Em, Así que Jesús confió en el huerto de los olivos, sintió angustia hasta la muerte, pero fue al Padre, confió, rindió su voluntad, obedeció, puso por encima de su temor a la crucifixión el cumplimiento de su misión. Él sí podía saber, porque es Dios, lo que iba a pasar. Nosotros en realidad podemos hacer hipótesis, presunciones, pero la ciencia dice que el 90% de aquello que imaginamos negativamente no ocurre. Y al estar en esa tónica, ¿qué estamos haciendo? Que nuestro cuerpo segregue cortisol, que es la hormona del estrés, y que en la medida en que está fluyendo permanentemente y no se libera, no se evacúa de nuestro cuerpo, empieza a dañar otros órganos o funciones porque el cortisol es necesario, pero en exceso es perjudicial. ¿Mm? Recientemente aprendí lo siguiente, o sea, esto fue nuevo para mí, recientemente es en el mes pasado.
Los neurocientíficos dijeron o encontraron o descubrieron a través de las tomografías axiales computarizadas, allá mirando el cerebro y lo que pasa, haciendo observación, haciendo estudios en laboratorio. Entonces ponen allá unos electrodos y en la pantalla miran lo que pasa en el cerebro. Y a personas les mostraban cosas que les hacían experimentar temor. Y a otras personas les mostraban cosas que les hacían sentirse bien, en paz y con confianza. ¿Cuál fue el resultado de esas observaciones? Que el cerebro ilumina al mismo tiempo todas las áreas vinculadas con el temor. De la misma manera, el cerebro se ilumina en esas mismas áreas cerebrales cuando experimentamos confianza. Eso lo que significa es que temor y confianza son excluyentes, porque son las mismas áreas cerebrales las que se activan cuando se experimenta temor y cuando se experimenta confianza. Yo no sé si ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar en sentir temor y confianza al mismo tiempo. Puede que haya un temor inicial y luego cuando yo recuerdo quién soy y quién es él delante de mí, mi escudo, entonces recupero la confianza. Ahí gestioné mi temor. Pero que al mismo tiempo no, eso choca. Y esto para mí fue sumamente revelador. La neurociencia lo dice ahora, en nuestra época. Pero el texto bíblico lo dijo cuando lo escribieron. Y me sorprende, pero también me da la certeza de que esa confianza de la que nos habla el texto bíblico es sumamente terapéutica y es la mejor herramienta que tenemos para gestionar adecuadamente nuestro temor, para cuando somos creyentes, por supuesto. Para una persona que no es creyente, bueno, en un contexto en el que sea posible, se le presenta al Señor y la confianza en Dios, pero en el marco concreto de la psicoterapia, pues yo no podría hacerlo porque la ética profesional me lo prohíbe. Y entonces allí tendría que usar las técnicas que la psicología arroja. Eso no quiere decir que para nosotros las técnicas de la psicología no sean funcionales, son funcionales y cuando es necesario las usamos. ¿Mm? Pero si nos paramos aquí, va a ser mucho más fácil todo. Y les hago estas preguntas. ¿A qué le temes? Y no contesten tan rápido. Es que como yo creo y confío en el Señor, no, yo no le temo a nada. ¿A qué le temes? ¿A qué le teme tu familia? ¿A qué le teme la congregación? Ustedes como pastores que lideran comunidades, ¿a qué le teme la congregación? Y ahora en este proceso de liderazgo transformacional, de liderazgo para las naciones, ¿a qué le teme la nación? Porque es que cuando identificamos estos temores, entonces vamos a poder saber cómo comunicar, qué comunicar, a quién comunicar. ¿Mm? La confianza en Dios vence el temor. Y la confianza en Dios se comunica a través de Jesús. Mis amados hermanos, pastores respetados, pues esto era lo que yo quería compartirles hoy. Gracias, Waltercito, por el espacio. Podemos entonces abrir la sesión de conversatorio.